Muy buenas y bienvenidos, como siempre, a Atraviesa lo Desconocido Live. Hoy quería hablaros de una profecía en concreto, pero antes quería reflexionar con vosotros. Quería hablar con vosotros. ¿De verdad pensáis que existe gente que tiene un don para predecir el futuro? ¿Existen los verdaderos profetas? ¿Existe la gente que puede predecir lo que va a suceder mañana, pasado, una catástrofe, algo que no sea catástrofe, cosas buenas, cosas malas? De alguna manera es como si hubiera algún mecanismo que uniera a esas personas con lo que va a ocurrir, ¿no? Un mecanismo quizás desconocido. Y bueno, la verdad es que hay gente que parece tener ese don. Hoy hablaremos de esas personas, pero antes también quería comentaros, efectivamente, y reflexionar mucho sobre este tema, ya que es un tema muy largo, ¿no?, para reflexionar. Os quería comentar que, bueno, como muchos conoceréis, yo he escrito un libro, ¿no?, que se llama Principios de la Lógica en el Universo y lo publiqué en 2012. Bien, aquí tengo la primera edición escrita. La tengo aquí. Evidentemente, la conservo, ¿no? Aunque hayan pasado 5 años, la conservo, está aquí. La veis. Y después lo he retirado, pero en esta primera edición, que ya os lo digo, os lo enseño, os lo puedo enseñar, aquí lo tengo marcado, pero mirad, que es bueno, podéis ver que es el libro Principios de la Lógica en el Universo. Bien, en este libro, en la primera edición, había un capítulo, no sé si se ve bien, hay un capítulo que se llama Profecías, en el cual digo 10 profecías de el año 2000, no, hasta el año 2500, ya lo pongo aquí, hasta el año 2500. Bien, os estoy hablando de este libro yo lo escribí en 2009. Y estas profecías tuve varios métodos para hacerlas. No os voy a contar efectivamente el método en cuestión, porque hubo varios métodos, entre ellos los sueños, ¿no?, en donde me vino esta información. Parece algo tonto, pero fijaros en la profecía número 1. Fijaros. Bueno, si no se ve, os la leo, ¿eh? A ver si enfoca la cámara, si enfoca, bien. Estoy hablando de un virus informático que ocurre en 2017, cuando yo este libro lo escribí en 2009 y no tenía ni idea de que en 2017 iba a haber un virus mundial informático. Bueno, la siguiente profecía, que sepáis que es en el 2037, 2039, y hablo de, bueno, de las auroras y bueno, ahí lo tenéis. No enfoca muy bien, pero ahí está. Y hay más, son 10. Son 10. Fijaros, son 10. Bueno, hay más. Bien. Este capítulo lo retiré de las ediciones posteriores, así que si alguien compra un libro ahora, no va a ver ese capítulo. Solamente está en la primera edición. ¿Hay gente que tenga la primera edición? Sí. Mucha gente compró la primera edición donde salen las profecías. Mucha gente tendrá el libro con esa edición. Pero en las siguientes ediciones hubo correcciones, y una de las correcciones es que eliminé ese capítulo. ¿Por qué lo eliminé? Pues muy fácil, porque yo no me considero ningún profeta. Considero que he acertado, no sé por qué, pero he acertado en ese aspecto, como muchos otros profetas que sí que de verdad se hacen llamar profetas, no yo, que yo no soy ningún profeta ni nada, que han acertado. Hoy vamos a hablar de uno de esos aciertos misteriosos
de un ingeniero tremendo, aeroespacial en concreto. Pero ya os digo, mucha gente tiene ese don. De hecho, todavía me acuerdo de esa novela de Morgan Robertson, de la que he comentado muchas veces, que escribió una novela en 1898 que se llamaba Futility of the Wreck of the Titan. O sea, Titán. Se llamaba el libro así en grande, Titán ponía, ¿no? Pues bien, esa novela, ya os digo que es de Morgan Robertson y la escribió en 1898 y describió exactamente lo que le pasó al Titanic en 1912. Y lo describió en un libro que trataba de un barco llamado Titan y que escribió en 1898. Es decir, 12 años antes, predijo de alguna extraña manera que nadie sabe, quizás cosas que le vinieron a la cabeza, sueños, etc., no lo sabemos, predijo extraordinariamente lo que le iba a pasar 12 años después al Titanic. Y esto no me lo estoy inventando. Es decir, estas cosas pasan. Esto lo buscáis en Internet, os saldrán miles de resultados. Incluso lo podéis buscar en Wikipedia. Se llama Futility. Ponéis Futility or the Wreck of the Titan o ponéis Titan y ponéis Morgan Robertson. Y cuando os aparezcan los enlaces, podéis mirar en español el de Wikipedia. Y vais a ver cómo las coincidencias son... O sea, ¿cómo es posible que 12 años antes de que se hundiera el Titanic haya escrito alguien una novela llamándola Titán y haya acertado en las hélices que tenía el barco, en los mástiles que tenía el barco, en el nombre del barco y bueno, y muchas cosas más? Estamos hablando de que acertó muchas cosas del barco. Muchas, por no decir todo. Todo, botes salvavidas, la gente la velocidad a la que viajaba, todo. El iceberg contra el que chocó, todo. Puede haber alguna equivocación, pero la novela es prácticamente igual. ¿Cómo es posible? Increíble. Pero bueno, lo que vamos a hablar hoy no es sobre esta novela de Morgan Robertson, sino de un curioso caso que nos traslada a después de la Segunda Guerra Mundial, cuando el ingeniero aeroespacial Wernher von Braun escribió un asombroso relato, un asombroso y futurista relato sobre viajes espaciales en el futuro a Marte. Es curioso porque en este artículo que escribió Wernher von Braun, este conocido ingeniero aeroespacial, el protagonista de esta exploración a Marte, que era de lo que iba el artículo, se llamaba Elon. ¿Cómo pudo acertar con ese nombre? De los miles de nombres que hay, le llamó Elon. Curiosamente, más de 50 años después, efectivamente, hoy en día Elon Musk es el que está comandando diferentes proyectos de Marte, efectivamente. ¿Tienen las personas una manera de ver el futuro de alguna manera? ¿Hay algo que nos conecte a nosotros con el universo para ver el futuro? ¿Por qué Wernher von Braun tuvo la necesidad de llamarle Elon al protagonista de su historia de Marte, de entre los millones de nombres que hay, porque recordemos que Wernher von Braun es alemán. Le pudo poner cualquier nombre alemán, pero no, le puso Elon. Fijaros, es que es una coincidencia bastante increíble. Y bueno, tengo aquí uno de los textos que intervienen en esa novela, es decir, uno de los textos que están ahí en esa novela. Os lo leo, porque bueno, ya os digo que es una historia que, por cierto, fue publicada en el año 53.
Parte de la historia dice: una vez instalados, se creó un gobierno marciano dirigido por 10 hombres, cuyo líder fue elegido por sufragio universal durante 5 años bajo el nombre o título de Elon. 2 casas del Parlamento promulgaron las leyes que administrarían tanto Elon como su gabinete. La Cámara Alta fue denominada como el Consejo de los Ancianos y se limitó a nombrar a unas 60 personas, cada una de las cuales fue nombrada de por vida por Elon como vacantes en caso de muerte. ¿Coincidencia? ¿Casualidad? ¿Tuvo alguna visión? ¿Qué vio Wernher von Braun para escribir este relato? ¿Qué vio Morgan Robertson para escribir la novela The Futility of the Wreck of the Titan? ¿Qué vieron? ¿Tienen alguna relación espiritual con algo que es desconocido? ¿Tenemos un contacto con el universo que nos permite ver incidentes futuros? ¿Cómo es posible? Es una pregunta que siempre me hice, es curiosa, porque, ya os digo, que a mí también me ha pasado. A mí también me ha pasado con, ya os digo, esto, lo que he escrito de profecías, que ya os digo que es un capítulo que he eliminado porque evidentemente me pareció demasiado tonto, vamos a ponerlo así, por eso lo he eliminado del libro, pero que sepáis que en un principio, en la primera edición, cuando yo escribí el libro, tuve esas visiones y las escribí, efectivamente. ¿Que haya coincidido o no? No me importa, realmente. Yo no me considero ningún profeta ni me considero nada. Lo que sí creo es que hay algo que desconocemos que permite al cerebro humano adivinar, saber, sin querer, acontecimientos futuros, y que todavía no tenemos la tecnología adecuada para saber qué es lo que provoca eso. Sí sabemos, efectivamente, y lo hemos explicado en más ocasiones, que la mecánica cuántica no impide que un átomo situado en el otro extremo de la galaxia interaccione con uno aquí en la Tierra inmediatamente. No lo impide, ¿eh? No lo impide. Interactúan al momento y eso significa que viajan en el tiempo. La mecánica cuántica no impide eso. Entonces, aquí hay algo que no sabemos, que se nos escapa y que es impresionante. Yo os digo, yo no me considero ningún profeta. Seguramente Wernher von Braun tampoco. Y seguramente Morgan Robertson tampoco. Sin embargo, acertaron. Es curioso. Evidentemente, hay profecías que se acercan más a la casualidad o a, unas coincidencias que se podrían dar mediante diferentes factores. Pero hay otras, como por ejemplo, esta, la de Wernher von Braun, o la de Morgan Robertson, con el barco Titán, que serían coincidencias que tienen dentro de la coincidencia otras 200 coincidencias más. Es decir, si yo soy capaz de decir en una novela o en un artículo sobre Marte, de hablar sobre cosas de Marte y de decir que va a haber un líder y que se llama Elon y explicarlo, y que de aquí al futuro coincida, eso es muy difícil. Lo de la novela del Titanic, lo mismo. Es decir, el Titán, que en realidad no se llamaba Titanic, se llamaba Titán. Realmente la novela era extremadamente similar a lo que ocurrió en la realidad. Algunas variaciones, pero si lo veis, está en Wikipedia, lo podéis ver, y está en Internet. La coincidencia ya no es que coincida en el barco, es que coincide hasta en las hélices del barco, hasta en los mástiles del barco, que si las chimeneas del barco, que si... O sea, la velocidad máxima del barco, muy similar, los botes salvavidas similares. La historia trataba de un iceberg que chocaba con el barco, en el mismo lugar donde el Titanic chocó. ¿Cuál es el mecanismo con el que interactúa nuestra mente para ver acontecimientos futuros sin que nosotros sepamos? Porque no son cosas que digamos, voy a adivinar esto. No.
Así no funciona. Así no funciona. Son como destellos de luz que a veces aciertan. ¿Cuál será ese mecanismo? En fin, amigos, aún estamos en una época en la que quizás esto no lo podamos responder. Espero que en un futuro definitivamente sí. Y bueno, daros las gracias por estar hoy aquí. Y nos vemos efectivamente en otra reflexión o en otro programa Te atraviesa lo desconocido live. Gracias por estar ahí otro día más, por acompañarme en esta reflexión. Hasta luego.